Alonso Miguel de Tovar, egregio pintor de Higuera, en ese pueblo naciste, allí iniciaste tu historia, saliendo desde tu casa, corriendo por las callejas, para ver luces y sombras, en blanca cal de paredes, sobre las que ya pintabas, a la Virgen del Rosario, que tanto a ti te agradaba. Después viniste a Sevilla, Fray Isidoro te habla de su visión de una imagen en un entorno de ovejas que embelesadas la miran con una rosa en su boca. Eso tú lo transformaste, ilustre pintor de Higuera, en la belleza del cuadro de la divina pastora. Copista del gran Murillo, pintor del rey y retratista, son jalones de tu vida que supiste hacer grande con un pincel en tu mano, óleos vivos para lienzos en muchos sitios del mundo. Donde naciste aquel día, memoria eterna es la placa en el portal de tu hogar. Higuera de la Sierra, casa y calle de Tovar, tu gran arte ya proclama. Alonso Miguel de Tovar nació en 1678. De su infancia y primera juventud no hay ninguna información documental que nos permita reconstruirla. De manera que tenemos que basarnos en indicios que tienen que ver con su familia. Hay documentos, hay algunos datos que hablan de que la familia de Alonso Miguel de Tovar era una familia de cierto nivel económico, incluso se habla que era una familia de abolengo, de cierto linaje. Eso va a marcar mucho su trayectoria posterior, que se va a ver a lo largo de los años, a lo largo de toda su vida. De su infancia habría que decir que está marcada por ese entorno natural. Ya sabemos que Higuera de la Sierra, que insisto, es la puerta de entrada de la Serranía de la Sena, que es un territorio muy importante para el Reino de Sevilla, del que formaba parte. Es muy importante porque es también el punto más inmediato de conexión con la frontera portuguesa. O sea, estamos hablando de un territorio de altísima influencia jurisdiccional, política, ¿no? El hecho de que Tovar nazca en ese lugar le permitió vivir en un entorno natural que va a afectar a su producción. Se sabe que hacia 1690 ya está en Sevilla. De inmediato entra a trabajar en un taller de pintura. Y ahí también hay muchas dudas acerca de quién fue su maestro. Casi con toda certeza Juan Antonio Osorio, que es un pintor que trabaja o que vive, tiene su taller en la calle Feria, que era el espacio donde los pintores sevillanos tenían sus talleres y donde Murillo trabajó en su juventud. Y este Juan Antonio Osorio está acreditado como seguidor de Murillo. Por tanto, Alonso Miguel de Tovar empieza a formarse en el entorno de Murillo. Apenas acabada sus años de aprendizaje, que ocurre al cambio de siglo, ya empieza a pintar. Incluso muy pronto, con poco más de 20 años, está de retorno a la Sierra de Aracena para trabajar en Sufre, en un altar que estuvo encargado de policromar. Esos primeros años, todo hace pensar que sus vínculos con la Sierra de Aracena no lo llegó a perder nunca. Porque incluso al cabo de un tiempo, su primo, Juan Ruiz Soriano, acaba yendo a Sevilla a trabajar a su lado.
Eso también es un indicio muy claro del vínculo familiar, ¿no? De la conexión familiar que solamente es comprensible en un entorno del estilo de un pueblo como Higuera de la Sierra, ¿no? La cercanía entre familiares que nunca se pierde hace que luego Alonso Miguel de Tovar sea el responsable en cierta medida de que su Juan Ruiz Soriano acabe también en Sevilla pintando. Muy pronto demuestra una solvencia técnica extraordinaria, o sea, asombrosa. De sus primeros pinitos poco se sabe, al margen de eso que he comentado antes de Sufre, alguna pintura religiosa que por ahí hay más o menos datada en la primera década del siglo XVIII, pero de momento aparece un retrato suyo de un personaje, le llaman el retrato del caballero, y es de la familia Mendoza. Con esa obra muestra, siendo muy joven, que tiene unas capacidades que son extraordinarias. Su capacidad narrativa, su mirada, la profundidad de su pincelada. Eso lo ha hecho Murillo y pocos más pintores coetáneos. Y Tovar lo hace. Y Tovar demuestra con eso una extraordinaria capacidad. La devoción de la Divina Pastora se debe a Fray Isidoro de Sevilla, misionero capuchino que en el contexto de las misiones populares del verano de 1703 tuvo la feliz ocurrencia de representar a la Virgen de esta forma. Digo feliz ocurrencia porque ciertamente, aunque hay una antigua tradición aparicionista que considera que Fray Isidoro tuvo una especie de visión o aparición, él mismo siempre, e incluso por escrito, especifica que él lo que tiene es una ocurrencia. Esa ocurrencia se debe también a una inquietud misionera, puesto que en aquel estilo de hacer misiones populares querían presentar una imagen de la Virgen pues que fuera capaz también de persuadir de esa forma tan plástica, vistiendo a la Virgen como pastora, a todos aquellos que la contemplaran. Describiendo brevemente la iconografía de la Divina Pastora, lo primero que nos llama la atención son los atributos pastoriles de la Virgen, como son el cayado, el sombrero y la pellica, que tiene también un hondo calado teológico, puesto que Fray Isidoro de Sevilla lo dejó por escrito tanto en la Mejor Pastora Asunta como en la Pastora Coronada, que son los dos libros con los que precisamente Ruiz Soriano, discípulo de Tovar, retrata a Fray Isidoro como una vera figie en relación a la devoción. En ese mismo cuadro aparece Fray Isidoro en su escritorio con el cuadro de la Divina Pastora de estilo tovareño, como al mismo tiempo esos dos libros. Y en cuanto a otros detalles de la iconografía, hay que tener en cuenta sobre todo, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Los símbolos como las rosas que llevan las ovejas en la boca, que son alegorías de las Ave María que componen el rezo, ¿no?, del rosario o de la corona, y que al ofrecérselo a la Virgen las va recogiendo con la mano y al mismo tiempo de esa los ángeles le tejen una corona, que es precisamente lo que se representa cuando los ángeles están en ademán, los ángeles volanderos, en ademán de coronar a la Divina Pastora. Y finalmente habría que tener en cuenta pues el detalle del arcángel San Miguel, que es el mayoral del rebaño. El arcángel que sale en defensa de la oveja acechada por el demonio cuando ésta invoca a María mediante el Ave María que conforma ese rezo del rosario o de la corona. Hay otros pintores contemporáneos a él que presentan otros modelos, como Domingo Martínez, Lorente Germán, Juan de Espinal, Andrés Rubira, pero el que da el toque de gracia a la iconografía es Alonso Miguel de Tovar, del cual sin duda alguna pues se conocen obras espléndidas como la del Museo del Prado, como también la del Sin Pecado del Duque d'Osuna y otra de la época cortesana que se conservan en otros lugares como en Cantillana. Sin duda alguna la Divina Pastora es un icono de la misericordia de Dios que Fray Isidoro supo captar
y al mismo tiempo programar iconográficamente para avanzar en la evangelización del pueblo de Dios. La catedral era entonces, en los años 20 del siglo XVIII, probablemente era el gran centro artístico de la ciudad de Sevilla. Al margen de gran centro religioso, fue el gran impulsor de las artes de la ciudad en el momento. Y Tobar entró en la catedral pronto, muy joven. Un personaje vinculado a la catedral que tenía capilla propia le encarga un cuadro de altar. Entonces hace una representación de la Virgen del Consuelo en un cuadro de gran tamaño que fue muy impactante para los sevillanos en el momento. En estos momentos recibe otro encargo muy importante que demuestra su posición como pintor de reconocimiento local y nacional. Y es que le encargan el cuadro de altar de la capilla de la Casa de Contratación de Cádiz. A principios de la década de los 20, el rey Felipe V decide llamar a una serie de artistas para que hagan una reforma en profundidad de la que va a ser su gran residencia campestre, ¿no? E invita a Alonso Miguel de Tobar. Y Alonso Miguel de Tobar va a Madrid mucho antes de que los reyes vengan a Sevilla en el famoso periodo del Lustro Real. Cuando llega a Sevilla, sigue en la corte, en las inmediaciones de la corte, y para esa fecha aparecen una serie de retratos de familias de la élite local y cortesana que demuestra claramente, como el de la marquesa de Perales del Río, que Tobar estaba trabajando ya para las élites cortesanas y ya se había convertido ya en un retratista de reconocimiento nacional. Felipe V se desplazó con todo su séquito a Sevilla en 1729, en un periodo de 5 años que se ha llamado el Lustro Real. Los reyes toman, lo hacen suyo, el Alcázar, que fueron las dependencias del rey. Vino el rey, y toda su familia, entre ellos Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio era una mujer de origen italiano, de la familia de los Farnese, muy culta,
ávida de conocimiento, buena diplomática, parece que es una mujer muy inteligente, con un don de gente muy notable, y que rápidamente hizo una de las cosas que más le gustaba a ella, era visitar, hacer turismo por la ciudad. Entonces se acompañó de uno de los grandes pintores del momento, que era Domingo Martínez, para visitar las iglesias de Sevilla, y sobre todo lo que a Isabel de Farnesio le fascinaba, para ver lo que había de Murillo en la ciudad de Sevilla. Isabel de Farnesio era una admiradora ferviente del arte de Murillo. Domingo Martínez fue su gran anfitrión, el que le acompañó en todos esos trayectos. Y probablemente Alonso Miguel de Tovar también se incorporó al grupo de turistas, ¿no? Entonces, Tovar todavía más reforzó su posición en la ciudad como pintor de corte. En 1748, a 4 años de su muerte, pinta la última versión de La Pastora, la Pastora de Cortelazor. Y entonces hace una obra que vuelve a las raíces. Incluso es casi cerrar un ciclo vital de los comienzos. Su primera obra es en Sufre, sus primeras pastoras que pueden estar mirando al enclave de Higuera, y su última obra casi conocida, que es la Pastora de Cortelazor, nunca, eso nos está hablando de que nunca perdió su conexión con sus orígenes. En 1752 fallece Alonso Miguel de Tovar. La figura de la Virgen ocupa en su obra un lugar tan preferente que lo sitúan como el pintor que tuvo el honor y la gloria de plasmar una nueva advocación, que partiendo de Sevilla se hizo universal en todo el mundo católico. La doncella de Nazaret es la madre del buen pastor, la divina pastora de las almas, enmarcada en el campo azul y luminoso que rodea el blanco y bello caserío del hermoso pueblo andaluz que fue su cuna, Higuera de la Sierra.